Bien, quiero que busque ahí conmigo en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y tú, Salomón, dice, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, dice, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David, dice, dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, dice, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de hablar de tu palabra. Señor, que esta palabra para todos los que estamos hoy acá abra nuestro entendimiento, nos guía tu verdad. Señor, modifique tal vez decisiones que estamos tomando o traiga consuelo y esperanza acerca de promesas futuras que tú tienes a favor de nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, haga todo aquello que tú esperas y se cumpla sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, usa mi vida para poder hablar con autoridad, con denuedo la verdad de tu palabra. Dame gracias, Señor, para compartir de tu palabra. Me declaro siempre totalmente dependiente de ti, Espíritu Santo. Sin tu gracia, sin tu favor, yo no puedo, no soy suficiente si tú no estás sobre mi vida. Te necesito siempre para que esta predicación no sea solo palabras humanas, sino que tenga, Señor, esa unción que solo tú puedes derramar sobre nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Le da una palabra, o sea, un aplauso a la palabra del Señor. Esta historia que acabamos de leer es fascinante, al menos lo es para mí, porque nos muestra las últimas instrucciones que David le da a su hijo Salomón, quien lo va a suceder en el trono de Israel. David ya es un hombre anciano de edad avanzada, tiene conciencia de que su tiempo en la tierra está terminando. Y tiene plena conciencia también de que Dios ha elegido a Salomón para que continúe con el reinado, continúe aquel proceso de reinar sobre el pueblo. Y lo fascinante es esta escena. Es un padre hablando con su hijo, pero en el fondo es un rey hablando con aquel que va a ser otro futuro rey. A mí me gusta imaginar las cosas. Yo aprendo a través de imaginar las cosas. Y me imagino esa escena, porque si bien es muy íntima, también hay otros que están mirando y observando lo que David va a hacer y lo que David va a hablar. Y en ese momento donde el rey tiene que transmitir verdades, uno se podría imaginar humanamente que David le va a hablar a Salomón acerca de estrategias militares o acerca de cómo mantener un equilibrio político dentro del reino. O le va a hablar acerca de la administración económica del reino. Le va a enseñar cómo se desarrolló todo. Pero lo cierto es que las instrucciones que David le da a Salomón, su hijo, son instrucciones espirituales.
No le habla de estrategia, no le habla de sus enemigos, de cómo vencerlos, no le habla de cómo administrar recursos, no le da un discurso político. Lo que le enseña son verdades espirituales. Porque David entiende que el reino que Dios le ha dado, se lo ha dado porque fue algo espiritual sobre su vida. Por lo tanto, lo que a David le preocupa no es el reino, ni sus enemigos. Lo que le preocupa es el corazón de su hijo Salomón. Lo que nos debe preocupar como padres no es la herencia material que podamos dejar, no es una educación que podamos dejarle a nuestros hijos, o algún terreno o algún negocio. Lo que nos debe de preocupar y movilizar es que nuestros hijos se encuentren con Dios, con el Señor. La mayor herencia que usted ha recibido y la mayor herencia que usted puede dejar es que sus hijos amen a Dios. No hay mayor herencia que esa. De ahí comienza todo, desde ahí inicia todo. Por eso el rey David, cuando ya entiende que va a partir del escenario de esta tierra, lo que hace con Salomón es dejarles instrucciones espirituales. Y lo que comienza a hacer David es algo que a mí me maravilla, porque él está hablando a su hijo, pero también hay una multitud que está observando. Y lo que David hace en sus últimas palabras no es enumerar sus logros humanos, como lo hacen los políticos de turno, que siempre que se termina un gobierno, sea de la corriente política que sea, comienzan a enumerar todo lo que hicieron y todo el legado que han dejado. Lo que hace David es totalmente contrario. Él empieza a decir: lo que yo he hecho y lo que yo he desarrollado es porque la gracia de Dios ha estado sobre mi vida. Lo que comienza a relatar David es diciendo: yo fui tomado detrás de las ovejas de mi padre y fui puesto por rey sobre Israel. Ha sido Dios el que me ha constituido por rey sobre todo, y ha sido su gracia y su favor lo que hasta el día de hoy me ha sostenido. Lo que hace David es glorificar a Dios en medio de todas sus vivencias y contar la historia de cómo él fue tomado y fue hecho rey por el Señor. Por lo tanto, lo que hace David es decirle a Salomón: si tú quieres prosperar en tu camino, reconoce a Dios en todos tus caminos. Si tú quieres hallar la bendición del Señor, reconoce a Dios en todo tu caminar. Y siempre entrega la gloria a quien le corresponde. La gloria es del Señor, no es nuestra. Si algo alcanzamos, si algo logramos humanamente o espiritualmente en el ámbito que usted quiera, es porque la gracia de Dios ha estado sobre nuestras vidas. Yo le daría un aplauso al Señor por eso. Dejar una buena educación o una estabilidad económica es un buen deseo, es un buen anhelo. Pero si nuestros hijos no conocen a Dios, podríamos haber dejado muchas cosas, pero no lo más importante. ¿Qué estamos dejando a quienes nos rodean? ¿Qué estamos entregando a quienes se están vinculando con nosotros? Porque quizás hay alguien acá que está escuchando este mensaje y dice: yo no soy papá aún. Pero siempre nosotros dejamos un legado donde vamos. Siempre dejamos alguna sensación. La gente percibe si verdaderamente somos creyentes y reflejamos aquello, o solamente es algo que se dice de la boca hacia afuera. ¿Qué estamos dejando a quienes nos están observando, a quienes nos están rodeando? Recuerda siempre, lo mayor que podemos dejar en todo lugar donde vamos es a Cristo en el corazón de las personas. Eso es lo mayor que podemos dar, entregar. David, como dije, le contó la historia a Salomón de cómo Dios lo tomó detrás de las ovejas y lo hizo sentar entre príncipes. Todo lo que soy, le dice, es porque Dios así lo quiso. Aquí hay una enseñanza importante para nosotros. La fe se transmite, se habla,
se verbaliza para que la siguiente generación entienda por qué yo amo y me apasiono por el Señor. Usted no puede dejar de contar lo que Dios hizo en su vida. Nunca calle la verdad de lo que Dios hizo un día en su vida y lo que Dios sigue haciendo hasta el día de hoy. Porque no es solo cuando yo conocí a Cristo que mi vida cambió. Yo sigo siendo sostenido por la mano poderosa de Dios. Sigo viendo provisión, sigo viendo milagros, sigo viendo cómo el Señor allana caminos que yo no sé cómo transitar. Sigo viendo cómo la mano del Señor me sostiene hasta el día de hoy. He visto cómo Él salvó mi vida, cómo me levantó, y he visto hasta el día de hoy cómo responde el Señor a mis propias oraciones. Por lo tanto, nunca deje de contar lo que el Señor hizo un día en su vida. Porque la fe comienza a despertarse en la siguiente generación cuando nosotros contamos lo que Dios hizo a favor de nuestras vidas. Y aunque le digan, como nosotros le decimos a veces a los papás o a los abuelos, es que esa ya me la sé. Esa historia ya me la contaste. No importa, te la voy a contar de nuevo para que no se te olvide. Porque si yo estoy de pie, es porque un día Cristo tomó mi vida y me levantó. Si yo estoy acá, es por la obra que Dios hizo un día en mí. Porque si Cristo no hubiera salido a mi encuentro, yo hoy no estaría acá. No deje de contar a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos, a quienes lo rodean, lo que Dios hizo un día a favor de su vida y lo que Dios sigue haciendo. Porque Dios sigue moviéndose y obrando milagros en medio nuestro. Él no cambia, Él es el mismo. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús entre los muertos es el que habita y vivifica nuestro caminar en Cristo Jesús. Denle un aplauso ahí al Señor. David, en esta preocupación que tiene por Salomón, le dice una verdad. Conoce personalmente a Dios. No de oídas, conoce personalmente a Dios. Le dice, reconoce al Dios de tu padre. Es decir, lo primero que necesitamos en nuestra vida no es recibir una herencia, ni poder, ni un éxito, ni reconocimiento. Es conocer a Dios. Pero conocer a Dios no significa tener información acerca de quién es Dios, sino significa tener comunión, intimidad y una relación real con Dios. Lo que David le está diciendo a Salomón es: reconoce lo que Dios hizo en mi vida para que tú tengas la necesidad de encontrarte profundamente con Dios. Porque no sirve conocer muchas cosas acerca de Dios si nunca nos encontramos verdaderamente con Él. No podemos vivir de una fe prestada. La fe de otros nos puede inspirar, pero cada uno de nosotros necesita tener su propio encuentro con Dios. Por eso entendemos esta verdad, que la fe de otros, de nuestros padres, de nuestros pastores o de nuestros amigos, nos puede inspirar, pero nunca salvar. Porque Dios, lo he dicho muchas veces, no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Cada uno de nosotros tiene que tener su propio encuentro personal y profundo con Dios. David le agrega a Salomón: debes de vivir la fe y de servir a Dios de forma correcta. Le dice David a Salomón: sirve a Dios con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Podemos conocer a Dios, pero debemos de servirlo con un corazón perfecto. Esto no significa una moral que nos falla o ningún error o ningún pecado. No, estamos en este caminar, vivimos en una lucha constante. Habla de un corazón que se inclina a la integridad, que busca sinceramente a Dios y agradar a Dios en todo. Un corazón que está siempre inclinado a hacer lo correcto delante del Señor. Eso espera Dios de nosotros. No perfección, porque no lo podemos dar, pero sí espera que nuestro corazón siempre esté inclinado hacia Él. Que cuando nos equivocamos y erramos, rápidamente reconozcamos nuestro error.
Busquemos ese arrepentimiento genuino y volvamos a caminar plenamente con el Señor. Eso es un corazón que está siempre inclinado a lo recto, a lo justo, a honrar a Dios en todo. Cuando uno se propone a vivir para el Señor, busca siempre agradar a Dios en todo lo que hace. Amén. Y le dice, hazlo con ánimo voluntario. Es decir, que para amar a Dios y servirlo no se puede hacer obligado, no se puede hacer forzado, ni por presión familiar o del entorno, porque Jehová escudriña el corazón de los hombres. Dios mira nuestras motivaciones. Y si algo preocupaba a David, era que Salomón no se volviera un religioso. Alguien que hace las cosas, pero su corazón no está con Dios. Y si algo nosotros queremos como pastores, no es tener gente religiosa que viene y cumple con los ritos, pero su corazón está lejos del Señor. Si algo nos mueve y algo nos ha transmitido nuestro pastor, es tener pasión por Dios, amar a Dios intensamente, entregarnos profundamente al Señor, servirlo de corazón y con todas nuestras fuerzas. Porque de nada sirven los ritos si el corazón no está inclinado a Dios. Y puse acá algo que yo aprendí de nuestro pastor. La pasión no se enseña, la pasión se transmite. No se puede enseñar pasión. No es una clase de cómo tener pasión. La pasión se transmite en una vida rendida y entregada totalmente a Dios. Y acá puse una pregunta para todos y para mí. ¿Qué están viendo nuestros hijos en nosotros? ¿Qué está viendo la gente que nos rodea? ¿Ve en nosotros una entrega total, una pasión por Dios? ¿Qué se siente, qué se percibe de nosotros, de nuestro caminar como creyentes? El otro día lo usé de ejemplo y lo voy a volver a usar a León, porque él tiene sus libros de cuento. Y Yera le lee sus libros antes de ir a dormir. Son los libros que todo estudiante quisiera porque tienen 5 páginas y así una letra gigante. Pero el otro día estaba Yera leyendo en el sillón, porque a ella le gusta mucho leer, lo hace siempre. Y León estaba jugando y en un momento fue y agarró su libro y lo abrió. Y comenzó a leer en su forma de leer, a balbucear, y expresaba él y movía la página. Porque nuestros hijos imitan lo que ven de nosotros. Aprenden lo que ven. No lo que digo, sino lo que yo hago. La pasión se percibe, se transmite. Cuando alguien tiene pasión por Dios, eso se percibe, se ve. Cuando hay pasión, la gente lo saca, aflora. ¿Sí? Si alguien es fanático de algún equipo de fútbol, aflora la pasión. Si uno dice Colo-Colo, unos se alegran, otros empiezan ahí a silbar. Porque se ve. Usted nota al tiro cuando hay alguien apasionado por algún club de fútbol. Porque de pronto es lo primero que dice cuando uno lo saluda. ¿Sí? Perdimos, ganamos, no fue mal, no fue bien. Perdimos el clásico. Ay, Señor, ya ese es otro tema. Pasión. Se ve, se nota, aflora, está. No se puede esconder. Porque es parte nuestra. De la misma forma nuestros hijos ven y perciben si realmente amamos o no a Dios profundamente. Yo recuerdo cuando yo era pequeño y mi papá se ponía a orar. Y yo era niño, yo iba y lo encontraba orando. Entonces yo entraba, estaba con la puerta cerrada, arrodillado así, yo lo veía orar. En mi mente de niño no entendía. Y me acercaba así, lo veía llorando. Entonces yo le empezaba a secar las lágrimas. Y él me decía, Eduardo, estoy llorando. Yo le decía, ¿pero por qué estás llorando? Es que estoy llorando. Yo le decía, pero si Jesús te ama. Y yo no entendía la escena.
Y me decía, ya, déjame terminar y ahora voy a verte. Y ahí yo me arrodillaba al lado de él a veces, lo observaba, otras veces me iba. Pero esas cosas quedan en el corazón. La pasión que tenemos por el Señor se refleja en todo lo que hacemos. Y no solo en nuestros hijos, sino también en quienes te rodean. En tus hermanos en la fe, en la gente que no conoce al Señor, se refleja, se ve, se transmite, se percibe. Y la gente puede acercarse más a Dios o alejarse de Él si ve en nosotros que solo somos unos religiosos más dentro de toda esta realidad que se vive. O puede reconocer en nosotros que verdaderamente amamos al Señor con todo nuestro corazón y eso despertar en ellos un interés por conocer al Dios que cautivó mi vida. Amén. Toda persona deberá tomar una decisión espiritual. David le dice a Salomón, si tú lo buscas, lo hallarás, mas si lo dejas, él te desechará. Aquí David le enseña a su hijo algo muy serio. Responsabilidad espiritual de su vida, de sus decisiones. Tus decisiones importan. En la vida espiritual todos tendremos que tomar una decisión. O nos entregamos al Señor o vamos a vivir lejos de Él. Porque lo tibio no sirve. O estamos con Dios o en el fondo no estamos con Él. David le dice a Salomón, busca al Señor, vive para Él. Y acá le entrega un tesoro para nosotros. Le dice, busca a Dios porque Dios se deja encontrar por aquellos que le buscan. Dios se deja hallar. Es como un niño cuando uno juega a la escondida. ¿Usted ha jugado a la escondida con un niño? Jamás nos van a encontrar. Por más grande que yo sea, si yo me escondo, León no me encuentra. Pero si él se pone a llorar porque no me puede encontrar, yo voy a salir corriendo a tomarlo. Porque como padre, en el fondo, yo me dejo hallar por mi hijo. Lo mismo es Dios. Dios puede ser hallado si un hijo lo busca de todo su corazón. Cuando usted comienza a orar, cuando usted comienza a tener esa intimidad con el Señor, Dios viene y lo visita ahí en el lugar donde usted comenzó a buscar sinceramente al Señor. Porque Dios escucha. Es mi hijo que está orando, que quiere tener un tiempo de intimidad conmigo. Dios se deja hallar por quienes lo buscan. Amén. Nuestras decisiones entonces tendrán consecuencias, buenas o malas. Cada uno deberá tomar una decisión. ¿Viviré profundamente para el Señor o no? No podemos vivir a medias con Dios. Por último, David le dice a Salomón, Jehová te ha elegido para que edifiques casa para Él. En el fondo lo que Salomón le dice, David le dice a Salomón es, Dios tiene un propósito para tu vida. Un padre espiritual no solo corrige, no solo aconseja, también afirma el propósito de Dios en la vida de sus hijos. Sus palabras tienen la capacidad de sanar de pronto una herida, de levantar a alguien, de afirmar a alguien o de fortalecer la vida de alguien, de sus hijos o de quienes lo rodean. Una palabra puede herir, puede desmotivar, puede apagar o puede destruir los propósitos de Dios en la vida de alguien. Lo que nosotros decimos, le hablamos a nuestros hijos, va a influir en el desarrollo posterior de sus vidas. Así que cuando usted lo vea, no le diga semilla del mal. Sí, no. Tú eres un príncipe, tú eres una princesa del Señor. Dios tiene propósitos eternos con tu vida. Dios te eligió porque tú eres herencia del Señor. Así lo dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos. Dios tiene sueños contigo. Afirme a su hijo, afirme a su hija, afirme el propósito de Dios sobre la vida de sus hijos. Y lo mismo sucede dentro de las iglesias. Uno puede afirmar a alguien, decirle no retrocedas. Dios tiene planes, sueños con tu vida. No abandones la fe, no hagas tal locura porque Dios está soñando contigo.
Porque Dios siempre tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Lo que hace David es afirmar a Salomón. Ahora, ¿por qué David está tan preocupado por la vida espiritual de Salomón? Porque David, como padre, tuvo diferentes fracasos y vivencias. Por eso lo que más le preocupa es que el corazón de Salomón se vuelque totalmente a Dios. David fue padre de un hijo llamado Amón. Amón codició y deseó para sí a su hermana Tamar. La tomó por la fuerza, dice la palabra, y la violó. Así lo relata la Escritura. Al enterarse, su otro hermano llamado Absalón se enardeció y tomó venganza por mano propia y lo asesinó. Fue desterrado por muchos años del reino. Posteriormente regresa y se rebela contra David su padre. Su otro hijo, Adonías, también se rebela contra el deseo del corazón de su padre. Y dice la palabra que David nunca lo corrigió en ninguna de sus conductas. Por eso David lo que ve ahora es qué va a pasar cuando yo no esté con esta generación, con Salomón, porque ya he fracasado como padre con la generación que antecedía. ¿Qué sucederá con él? Por eso tiene esta urgencia y por eso su preocupación no es política, militar, no es del reino. Porque entiende que el reino no es lo principal, no es lo importante. Lo importante es la herencia espiritual que queda en su hijo Salomón. Porque si eso está en el corazón de su hijo, todo lo demás será añadido a su debido tiempo. Y la misma reflexión es para nosotros. Es bueno, es sano, sí, la mejor educación que podemos entregar dentro de nuestras posibilidades. Si el Señor nos bendice, tal vez dejar una herencia. Pero lo más importante es que la fe esté en el corazón de nuestros hijos. Porque si eso está, las demás cosas se ordenarán conforme al propósito de Dios y Dios trabajará sobre sus vidas. Porque serán hombres o mujeres que teman profundamente al Señor. Por eso lo que preocupa al corazón del rey es qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté. Porque ya he vivido todas estas experiencias. Y no quiero que vuelva a suceder lo mismo con el hijo que hoy el Señor me ha dado. Ahora, David nos enseña algo muy importante. Y es un principio para todos nosotros. Cuando vive su pecado con Betsabé y su hijo enferma, él se vuelca totalmente a orar y a buscar al Señor. Porque cree firmemente que cuando uno ora, el corazón de Dios puede ser movido a misericordia. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás Dios ha dado una nueva oportunidad en tu realidad familiar, matrimonial. Hay hijos que el Señor te ha dado que se están criando en la fe. Quizás hay otros hijos que no han conocido al Señor aún, que vienen de otro contexto. Nunca dejes de orar por ellos. Sigue orando siempre al Señor por todos tus hijos, porque Dios es movido a misericordia, su corazón es movido a misericordia cada vez que nosotros comenzamos a orar y a buscar al Señor. Nunca des por perdido algo, peléalo espiritualmente delante del Señor, lleva delante de Él toda petición y el corazón del Señor es movido a misericordia y a su debido tiempo Dios sale al encuentro. Dios propicia oportunidades para salir al encuentro. Si tu hijo era parte de la iglesia y hoy no está siendo parte de la iglesia, se ha apartado, ¿por qué motivo? El Señor lo sabe. No dejes de orar por él o por ella. Sigue orando al Señor, sigue clamando hasta que Dios salga a su encuentro. ¿Está acá conmigo? Por eso David dice, no dejaré de orar por ese pequeño. Dios puede ser movido a misericordia.
La pregunta es para todos nosotros: ¿qué está viendo la gente que nos rodea? ¿Qué está viendo nuestra familia o nuestros propios hijos? No es qué herencia vamos a dejar cuando partamos a la presencia del Señor, sino qué estamos dejando hoy mientras aún estamos en esta tierra. ¿Qué estamos dejando a las personas que nos rodean? Siempre estamos a tiempo de volvernos a Dios, de volver a buscar su presencia en nuestro hogar, en nuestra casa, de volver a tener intimidad con el Señor como familia, de volver a buscar a Dios en nuestra vida. Siempre estamos a tiempo de volver a dejar que Dios entre plenamente a habitar y a gobernar nuestro hogar y nuestra casa. Porque Dios siempre puede ordenar todo cuando hay un corazón que se entrega totalmente a Él. Yo creo en un Dios de gracia, profundamente, en un Dios que da nuevas oportunidades. Creo profundamente en eso. Pero siempre pasa por nuestras decisiones. O nos volcamos totalmente a Dios, o vamos a vivir lejos de Él. Dios es un Dios celoso. O es todo o es nada con Dios. Lo intermedio no sirve. La preocupación de David es la preocupación del corazón de todo padre, de todo pastor. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Por eso le dice: lo más importante es que el Señor esté en tu vida, esté en tu corazón. Todo lo demás se va a ordenar conforme a esa primera verdad. Si Dios está en mi vida y yo lo busco a Él, todo lo demás Él lo va a ir ordenando y sanando a su debido tiempo. Pero tengo que tomar la decisión de volcarme completamente a Dios. Hoy día has venido, has traído a tu pequeño. Yo entiendo que lo haces con fe delante del Señor, que eso ya es una primera decisión. Pero no sirve solo que el pastor ore una vez al año por él. Yo lo tengo que hacer en mi casa, en mi hogar siempre. Que mi hogar sea una puerta abierta para la presencia del Espíritu Santo. Siempre. Es que lo dejé de hacer. Bueno, vuelve a hacerlo. Es que me conflictúa de pronto. No sé cómo hacerlo. Inicia. Comienza. El Señor da gracia. Él derrama favor sobre lo que uno hace. Lo importante es que tomo decisiones que me acercan a mí y a mi familia a buscar profundamente del Señor. Amén. Le da un aplauso ahí al Señor, a su palabra. Le voy a invitar que se pueda poner de pie. Y quiero orar ahí un momento. ¿Puede levantar sus manos delante del Señor? Amado Espíritu Santo, he compartido la verdad de tu palabra, lo que tú nos quieres hablar en esta tarde. Señor, yo sé que hay diferentes realidades, vivencias en las familias, diferentes tiempos, diferentes momentos. Pero sirvo y amo a un Dios que siempre abre caminos para traer gracia, salvación, vida eterna, restauración sobre las familias. Espíritu Santo, tú eres el que ordena mis pasos, mi caminar. Si yo te busco, si yo me rindo profundamente a ti, tú ordenarás todo a su debido tiempo. Señor, que esta palabra para todos los que hoy estamos acá nos lleve a analizar qué estoy entregando, qué estoy dejando, qué estoy dando, en quienes me rodean, en mi familia, en mis hijos. ¿Qué herencia va a quedar cuando yo no esté? Y no una herencia en lo material, sino en lo más importante, en lo espiritual. Permítenos ser, Señor, gente que deje un legado para otros, tanto en la familia como fuera de ella. Señor, que al paso de los años, cuando ya no estemos en esta realidad, la gente pueda acordarse y recordar
cómo te buscábamos, cómo orábamos, cómo teníamos pasión profunda con Dios. Así lo he visto a lo largo de los años. Muchos chicos, gente joven llega porque un día su abuelo, su abuela o su tía o su mamá lo traía un día a la iglesia. Y nunca se olvidan de la fe de sus padres. Esa semilla queda sembrada en el corazón. Permítenos ver el fruto de aquello, Señor. En los hijos que tú nos has dado, Señor. Permítenos ver el fruto de la oración. Oh Espíritu Santo, tu gracia siempre esté sobre nuestras vidas. Danos sabiduría, Señor, para ser buenos padres, buenos administradores, Señor, de la herencia que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ser hallados fieles en todo tiempo y en todo lo que tú nos has dado. Tu gracia esté siempre sobre nuestras vidas, Jesús. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso ahí al Señor.